Muy bien, pues la última lección que empezamos con varios diferentes temas relacionados a la música y después entramos a algunos principios como una filosofía de la música en la adoración, pero platicamos de varias cosas como tan importante es el carácter de los que están dirigiendo las alabanzas. Aún platicamos que el carácter sobre las capacidades, algunas congregaciones, si tiene alguien que es muy capaz, van a poner enfrente dirigiendo música, aunque su vida no tiene un testimonio bien, pero es importante para nosotros que los que van a estar involucrados son los que tienen el testimonio como debe ser. Entramos a lo que es como una filosofía de la adoración o filosofía del uso de la música en la adoración. Y nada más voy a repasar algunos de los puntos para los que no estaban, a lo mejor para recordarnos el territorio que hemos pasado y después entrar a algunos principios más. El primer principio que platicamos que nuestra adoración debe ser centrada en Dios, El enfoque es adorando a Dios. Normalmente empezamos con cantos que enfoquen en los atributos de Dios, cómo es Dios, adorando a Dios por quién es. También podemos cantar cantos que hablen de las bendiciones de Dios a nosotros, pero en una manera de magnificar la obra de Dios, quién es Dios y qué hace Dios, pero se nota en algunos lugares como la música o la música cristiana se enfoque en el hombre, se enfoque en cómo sentir el hombre en lugar de enfocar en Dios. Entonces, como vimos Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Y notamos que aún entre los salmos, entre los cantos hebreos inspirados por Dios, hay un enfoque en los atributos de Dios. Entonces, primeramente, nuestra música va a ser centrada en Dios, también saturada con la verdad de Dios. Algunos cantos que posiblemente aún tienen frases que vienen directamente de la palabra de Dios, pero por lo menos la teología de los cantos es bíblico, saturado con la verdad de Dios, las verdades acerca de Dios. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que lo adoren deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, platicamos de la importancia de la verdad de Dios en la música porque estamos enseñando unos a otros aun cuando estamos cantando. Colosenses 3:16 habla de esta manera que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Y platicamos de cómo la música es una forma de grabar la teología en la mente. Aún Satanás ha usado la música en diferentes maneras de enseñar cosas en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, en los países comunistas o otros países musulmanes, que usan la música para enseñar sus doctrinas, que no hay Dios, o sus doctrinas que, por ejemplo, en Gaza, a los que dicen que son palestinos, enseñando hasta los niños a cantar cantos sobre matar los de Israel. Entonces, tratando lavar el coco con la música. Entonces, pero eso es algo que graba en la mente, entonces es importante que usamos cantos que son centrados en Dios, saturados con la verdad de Dios. Y el número 3 fue también cantos que usamos la música que es bíblicamente útil, hablando de este concepto de guiarnos nuestros corazones en expresar gratitud y alabanza a Dios. El Salmo 135, aleluya, alaban el nombre del Señor, alaban los siervos del Señor,
los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Aleluya, porque el Señor es bueno, cantan alabanzas a su nombre, porque es agradable. Entonces, bíblicamente útil los cantos que usamos. También fervientemente apasionado. Hay una pasión expresada, estamos expresando también el deseo de nuestro corazón en adorar a Dios. También desinhibida y considerada. Era el número 5. Platicamos entonces de la manera que expresamos, no estamos limitándonos, podemos expresar en diferentes maneras nuestra adoración a Dios, pero una manera que es considerada. Estamos considerando los que están a nuestro alrededor adorando a Dios. No estamos haciendo cosas que van a ser una distracción a los demás. Entonces, podemos, si viene del corazón íntegro que está alabando a Dios, expresar nuestra adoración a Dios en manera desinhibida, pero al mismo tiempo tomando en cuenta que esa es una adoración corporal, estamos juntos, entonces si viene de un corazón, no estamos hablando de gente que empiezan a imitar a otra gente porque no quieren ser diferentes, el temor del hombre, pero si viene del corazón correcto, hay diferentes maneras y vimos muchos salmos hablando de diferentes maneras. Alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor, Salmo 134, 2. Salmos 47, 1. Baten palmas, pueblos todos aclaman a Dios con voz de júbilo. Leímos Salmo 150, que habla de diferentes instrumentos que fueron usados. Aún una frase que dice con pandero y danza, y platicamos de a veces las danzas o los bailes que fueron usados para el pueblo de Israel en su forma de adoración fueron similares a algunas cosas que tenemos aún aquí en México, como danzas o bailes tradicionales que usan el 20 de noviembre o algo así, que son diferentes que la manera que algunos usan estos mismos versículos defendiendo un caos que pasa en algunas iglesias carismáticas. Entonces, podemos ver cómo usamos diferentes expresiones, pero corporativamente para la adoración. Entonces, este fue el otro lado, también considerando de ser conscientes y considerados del entorno, o sea, la situación y el lugar donde estamos adorando al Señor. Usted creo que la última vez, la ilustración de una vez ahí en Mochicawi, había una señora que estaba ahí en la iglesia y entre la adoración empezó bailando y moviéndose hasta que está empujando a la gente a su alrededor, a los dos lados, porque ella está ocupando casi el espacio de 3 sillas para hacer lo que está haciendo. No está considerando nadie más ahí y fue no solamente una distracción para los demás, pero muy inconsiderado a otros. Estamos juntos adorando, cantando juntos, adorando juntos. Entonces, ese es el principio de ser desinhibida y considerada. Y creo que ese es donde quedamos el domingo anterior. Entonces, centrada en Dios, saturada con la palabra de Dios, bíblicamente útil, fervientemente apasionada y desinhibida y considerada, expresando nuestra adoración, pero de una manera que está considerando que estamos adorando corporalmente. Una pregunta, duda, comentario hasta aquí, antes que seguimos adelante. Silencioso. Muy bien. El número 6, excelente y auténtico.
excelente y auténtica. Así como Dios es digno de adoración, que no es nada menos que sincera y apasionada, Él es digno de la adoración que no es nada menos que excelente. Buscamos adorar a Dios con excelencia. El Salmo 33:3 dice, cántenle cántico nuevo, tañe con arte, con voz de júbilo. O como dicen en la Reina Valera, cántele cántico nuevo, hácelo bien, tañendo con júbilo. Se nos instruye a tocar y cantar hábilmente cuando hacemos música en adoración a Dios, con habilidad, con destreza. Entonces, nos esforzamos por la excelencia en la música, alentando a los que participan en nuestro ministerio de música a prepararse bien y a seguir creciendo en la habilidad musical. Importante decir aquí, enfatizando la excelencia, dedicando tiempo, preparándose, no es lo mismo que algunos que buscan tener talentos casi profesionales y que solamente los que son de cierto nivel pueden participar. Queremos utilizar los dones y capacidades, talentos musicales que tenemos entre la congregación. Y donde sea uno, pues tratar de seguir aprendiendo más, participando con el grupo. Por eso tienen ensayo. Yo estaba aquí viernes y noté, pues los varones que estaban aquí estaban preparando para dirigirnos domingo. De la misma manera que esperamos que los pastores están estudiando, están dedicando, están siempre mejorando en su capacidad de estudiar, entender y entonces predicar la palabra. Es una manera que estamos adorando al Señor, es una manera que estamos instruyendo, como platicamos, la música está usada para enseñar. Entonces, hay un énfasis en seguir mejorando, tratando de hacer las cosas con excelencia. No es algo que pueden hacer sin prepararse, igual que la predicación y la enseñanza. Si tenemos un maestro que más entre el púlpito, abre su Biblia y empieza a hablar y no ha estudiado, no está preparado, no tiene seguridad de lo que está enseñando, va a ser un desastre en la iglesia. Entonces, esa es la idea de tener excelencia, pero nos esforzamos por la autenticidad de que refleja un deseo de excelencia para la gloria de Dios. No son profesionales, pero con el deseo de prepararse bien. Yo sé que en algunas iglesias tienen un énfasis y dediquen tanto tiempo hasta que a veces algunos pagando los músicos porque quieren casi como un show profesional. No es congregacional, es un concierto donde los demás están disfrutando, pero realmente ni están dirigiendo en tal manera que otros pueden participar. A veces por la forma de cantar es algo que congregacionalmente no pueden cantar juntos. Entonces, una pregunta o duda aquí sobre este parte de ser excelente y auténtica. ¿Están medio dormidos ahora? ¿O? No. Pastor, sí. Puede ocurrir a los músicos, lo digo desde el punto de vista del músico, que no querramos a veces prepararnos en lo que estamos haciendo, y también podemos caer en el error de querernos preparar mucho más allá de lo que se debe de aplicar en la música que hacemos aquí. Sí podemos caer en esa. Otra vez, no sé si entendí. Puede caer los músicos, ahorita que decía que hay que prepararnos, como un pastor se debe preparar en su enseñanza, los músicos podemos caer en ese error de no querer prepararnos, de decir, no, pues es que hacemos muy poquito y ahí yo puedo improvisar. Okay. O también podemos caer en el error de decir, no, pues yo quiero hacer esto mucho más arriba del nivel de lo que realmente se hace aquí y querer aplicar cosas que en la música del mundo se aplican, pero que aquí no tiene aplicación. Sería como
como quererse exaltar el solo músico ahí en una guitarra haciendo cosas muy... Sí, y a veces por eso es difícil que la congregación está participando. A veces puede hacer cosas con la música o con la voz que puede hacer cuando uno está cantando solo, pero dirigiendo a otros a cantar juntos puede ser difícil. Algunos pueden, como dice, descuidar, no pensar que es tan importante prepararse, pero el otro extremo es hacer la música a un nivel de descuida la enseñanza de la palabra, descuida su vida personal, devocional, de estar creciendo en su santificación, porque todo está dedicado en cómo prepararse, ser mejor músico, pero no necesariamente mejor hombre de Dios. Entonces yo creo que si estoy captando, puede ser dos caídas. Caer uno es pensar que es muy poco importante, muy poco importancia en la preparación, pero el otro es que tiene que tener todo tan perfecto que dediquen horas a preparar la música y no dediquen tanto a preparar su vida. Yo creo que puede ser los dos lados, ¿no? Si estoy entendiendo la pregunta. Entonces, es una excelencia, pero también auténtica. Estamos dirigiendo la congregación, apoyando, tener manera de corporalmente adorar a Dios. Y también reconoce que a veces todas las cosas no van a salir como fueron preparadas. Y está bien. Pasé en la predicación también, ¿no, Tony? Que a veces no todo sale como estamos preparando. A veces uno está platicando y puede la mente perder algo, no estar tan claro en la comunicación. Y en la música también, es para decir que no es cosa que si hay una falla, no están todos juntos en algo pasa. Estamos adorando al Señor. Lo mismo pasa cuando estamos cantando, no todos van a cantar exactamente lo mismo. Y no debe ser un impedimento de la adoración con música corporalmente. Estamos participando juntos. Creo que fue un año donde las hermanas estaban preparándose para cantar algo en la cena navideña y la persona dirigiendo es alguien que ha estudiado bastante la música y está como tratando de enseñar la teoría de música. Es un grupo de hermanos que van a cantar un canto. Ese no es como dirigiendo un coro profesional. Y uno tiene que pensar, con los varones es un poco peor, ¿no? Porque nosotros a veces ni preparamos mucho, pero ya, aquí está la letra, vamos a cantar, pero sale más o menos, ¿no? Pero esa es la idea, que entiende que para qué es el propósito. Excelencia, pero autenticidad en lo que estamos haciendo. Entonces tratamos mejorar, tratamos hacer lo mejor con nuestras capacidades y al mismo tiempo entendiendo que no es como algo profesional, es algo para dirigir la congregación. Muy bien, el número 7, reverente y celebratorio. Reverente y celebratorio, la música que usamos. Hay muchos facetes en el tipo de la adoración que expresamos a un Dios, que Él es un Dios que recibe adoración en diferentes maneras. Él es santo, Él es inmortal, Él es sabio, Él es todopoderoso, digno. Él es el Rey de Reyes. Entonces hay una reverencia. ¿A quién estamos adorando? Como pecadores que se acercan al que habita en una luz inalcanzable, el que es creador y juez de toda la humanidad, nos acercamos a Él en adoración reverentemente. Hay una reverencia del corazón. Al mismo tiempo, la Biblia también nos manda a regocijarse, a clamar con gozo,
alegrarnos, de ser alegres en nuestra alabanza musical. Hemos sido redimidos a través de la sangre de Jesucristo. Hemos entrado en una íntima relación padre-hijo con Dios. Entonces, estamos celebrando la redención. Estamos en una manera adorando a Dios con júbilo, pero también reverencia. A veces puede ser que empiece con tanto júbilo que ni piensen en quién estamos adorando. La reverencia puede ser expresado en maneras diferentes. La reverencia no es siempre algo silencioso y calma. Puede tener ambos, la reverencia y cantos de júbilo, y mezclando las dos cosas, pero hay cierta manera en que mezclamos los dos lados en la adoración, reconociendo a quién estamos adorando y al mismo tiempo celebrando la salvación, la redención que hemos recibido. Esos diferentes aspectos de nuestra adoración son muy similares a las facetas de una piedra preciosa, cada uno contribuyendo a la belleza del diseño de Dios para la adoración cristiana. Entonces la adoración en la Iglesia Bíblica Redención busca demostrar ambas actitudes, reverencia y el gozo. Como fue mencionado otro día, que algunos a veces hablan de los bautistas, ¿no? Porque como no quieren expresar emoción en la adoración, puede ser. Y el otro lado es que algunos en su forma de adorar no hay reverencia. No hay reverencia ni a veces el pensamiento a quién estamos adorando. Entonces, esos son los dos lados. Entonces, se nota que esos principios, muchos tienen dos lados que estamos tratando de involucrar. Estamos reconociendo, por ejemplo, desinhibida y considerada, los dos lados, que viene de expresiones del corazón, pero también considerando el contexto donde estamos. Excelencia y auténtica en nuestra adoración, que reverente y celebratoria, los dos lados ahí incluidos. Entonces, como platicamos en principio, el estilo no es tanto lo que guía, es el contenido de los cantos. Hay diferentes estilos de música que pueden ser usados y expresar también este deseo a adorar a Dios, pero el contenido, lo que cantamos, es lo que es más importante. Entonces, ¿una pregunta? ¿Duda ahí? Bueno, el número 8, no exclusivo, sino participativo. Usando música, vivimos en una cultura que está enamorada del entretenimiento. Está saturado con artistas, pero llevar esta mentalidad a nuestra adoración a Dios hace que la adoración sea un esfuerzo exclusivo y promueve un tipo de ambiente audiencia artista en lugar de participatoria. Como mencioné, a veces puede ver en YouTube o escuchar música cantado y puede disfrutar la voz de alguien cantando solo y la manera que canta, la manera que puede usar un rango de voz y hacer ciertas cosas. Es bonito, pero en ninguna manera una congregación puede cantar juntos igual que este tipo de dirección. Y empieza a ser como un show de alguien en lugar de alguien que está dirigiendo la participación. Entonces rechazamos este enfoque y consideramos que el culto corporativo debe ser corporativa. Estamos una congregación cantando juntos. Por tanto, debe ser no exclusivo, sino participativo. Otra cosa que podemos notar aquí,
La música, los instrumentos son para apoyar las voces. Si la letra de los cantos es lo más importante, si estamos enseñando y adorando con la música, con los cantos, es las voces de los santos cantando que es lo más importante. Y cuando llegue un punto donde la música es más dominante que las voces, tenemos un problema. Cuando los instrumentos son tan fuertes que en lugar de escuchar las voces cantando al Señor, tenemos un problema, porque no van a escuchar la enseñanza de los cantos, no van a cantar con palabras que son entendibles, porque lo que es dominante es los instrumentos. Entonces tenemos que reconocer que los instrumentos están usados para apoyarnos cantar, pero son las voces importantes. Una cosa que hemos notado, por ejemplo, cuando tenemos conferencias para pastores, conferencias de portavoces y proclama, es a veces los que vienen con los que tienen servicio de sonido, renten el equipo para una conferencia grande, es que ellos están acostumbrados de ir a lugares donde el enfoque es la música, el enfoque es las guitarras con toda la fuerza que pueden subir, no los cantos. Y siempre estamos ahí batallando con ellos, que queremos escuchar las voces de los pastores que están cantando. Y la música apoya las voces, no en alguna manera hundir las voces por abajo de la música. Y eso es algo que por los que están acostumbrados de otros tipos de eventos seculares, a veces este es problema. Pero yo noté lo mismo cuando yo estaba en Jawara, recién llegando allí, que a veces hay un convivio, hasta después una boda, algo, un evento, y quisieron subir la música tanto que los pobrecitos que están sentados ahí a una distancia de las bocinas, pues sienten el movimiento de la música, hasta la mesa ya sienten, pero no pueden conversar. Es un convivio, y un convivio es para convivir, y las personas están sentados en una mesa gritando unos a otros porque no pueden escuchar. Y platicando con los hermanos músicos, no, es porque queremos que todo el pueblo está escuchando esta música. Este no es el propósito es que estamos aquí conviviendo, pero a veces hay esta batalla, ¿no? Y en algunos lugares, aún la música puede ser los instrumentos tan fuertes que realmente no es una oportunidad de convivir y cantar juntos y escuchar el mensaje que estamos cantando por las voces. ¿Un comentario, pregunta hasta este punto? Bienvenidos. Y aparte, cuando está muy alto el sonido, molesta a las personas que viven ahí, cerquita, y están en contra de que haya esas reuniones porque les molesta, porque no los deja dormir o les despierta a los niños, no sé. Pero he escuchado, ay, los hermanos ahí tienen y yo digo, pues ellos también ponen a todo volumen cuando tienen, pero pues esa no es justificación, ¿verdad? Sí. Cuando tienen sus fiestas y tienen que uno aguantarse, entonces que se aguante. Sí, sí. Pero entiendo, porque sí, la idea es que queremos que ellos escuchen la música y nada más estamos molestando a la gente. No va a ser un buen testimonio ahí en el lugar, ¿no? Sí. Sí, entiendo, cuando tienen bodas ahí en el pueblo, pues hasta el vidrio de las ventanas ya están vibrando, ¿no? Hermano Ulises. Sí, pastor, ocurre, bueno, ya hablando aquí en el recinto, ocurre que a veces nosotros cuando ecualizamos no hay iglesia. Entonces, cuando ya está la iglesia, el sonido se comporta de diferente manera y a veces podemos caer en ese error de que quede muy alto o que quede muy bajito también a veces.
Entonces, pero es porque cuando estamos nosotros solos los músicos, pues retumba toda la música, el sonido va bien aquí adentro. Y cuando estamos ya, los cuerpos de las personas absorben mucho el sonido. Y a nosotros, como estamos del otro lado de las bocinas, casi no lo percibimos igual. Sí. Entonces, también está ese juego aquí adentro, ¿no? Aquí dentro para que sepan lo que pasa a nivel auditivo. Sí, es una de las batallas que tenemos lo mismo en Mochicago, como controlando la música aquí en lugar de atrás. Cuando alguien puede estar atrás y ajustar, pues escuchando desde ahí, pero es difícil, como dice, que ustedes están tratando de ajustar todo y no tenemos las voces cantando y entonces tiene que a veces hacer cambios entre, pero es difícil cuando uno está a este lado de las bocinas entender. No, yo no fue algo en contra de lo que estamos haciendo, pero en lo general, pues es algo que tenemos que considerar, ¿no? Que los instrumentos para apoyar las voces, pero lo importante es escuchar los santos de Dios cantando, escuchar el mensaje de los cantos que estamos usando. Entonces, el principio con la música es no exclusivo, sino participativo. Entonces, estamos participando juntos en la adoración. Voy a mencionar algo aquí también. Esto incluye que todos canten. Los niños pueden ser instruidos que empiecen a cantar. Algunos a lo mejor no saben leer la letra todavía, pero normalmente como la música graba en la mente, pueden empezar a aprender los cantos. Y es algo que los padres pueden instruir y apoyar a los niños, pero también los adultos. A veces están demasiado preocupados por sus voces y a lo mejor mi voz no es tan bonito como la hermana Viene, entonces no quiero cantar muy fuerte porque los demás cantan como ángeles y pero es una participación corporal. Estamos aquí reunidos cantando para alabar al Señor juntos. Entonces, el temor del hombre, como mencionamos antes, a veces hay gente que empieza a imitar a los demás porque no quieren ser diferentes. O a veces algunos no quieren participar porque tienen vergüenza de su voz o preocupación. ¿Dónde está el enfoque? Si estamos pensando de esta manera, ¿estamos enfocados en el Dios que estamos adorando o estamos enfocando en nosotros mismos? Entonces, es algo participativo y estamos cantando. Yo recuerdo cuando empezamos la obra ahí en Mochicago, fue difícil porque fueron muy pocos que cantaron antes. Los únicos que cantaron antes fueron los que cantaron en las cantinas en otros tiempo de su vida. Y los demás no estaban acostumbrados a cantar y fue difícil de involucrarlos en cantar. Una de las cosas que nos ayudó es que tenía algunos hermanos que vinieron de otra iglesia para apoyarnos, como ellos tienen cultos en la mañana y nosotros en la tarde. Y ellos ya estaban acostumbrados a cantar, entonces ellos cantando, los demás sentí un poco más libertad de empezar a cantar y aprender los cantos. Entonces, y otra cosa es importante que la letra de los cantos. A veces, por ejemplo, los miércoles mandamos la letra de los cantos a los grupos de WhatsApp, en lugar de poner la tele ahí, poner las letras. Pero es importante que proveer la letra. Cuando alguien es una visita y entra en una congregación y él no conoce la letra de los cantos, uno siente muy excluida, porque está ahí, todos están cantando y no tiene la letra y no puede participar. Entonces es importante si vamos a considerar otros que podemos darles la oportunidad que ellos puedan participar. Y ese implica a veces simplemente cantando cantos donde tenemos la letra para que ellos puedan cantar. Yo escuché de algunos, no, es que todo el mundo conoce ese canto. Tú piensas que todo el mundo conoce ese canto, pero estoy mirando a gente que no están cantando porque no conoce la letra. Entonces, eso es importante también. Entonces, estamos buscando participar juntos. Es adoración corporal. Cuando tú estás en tu auto, cuando tú estás en tu casa y cantando a otra manera,
está bien, puede adorar al Señor cantando solo, pero cuando estamos juntos, estamos tratando de dirigir la congregación, de participar. No es un concierto de músicos aquí. Ellos están dirigiendo los demás a participar. Entonces, hay otros factores que llegan a la mente cuando estamos pensando en el asunto de apoyar la congregación, cantar juntos en lugar de ser algo exclusivo para los que están enfrente. Otra cosa que puede ser un impedimento a la participación o una ayuda a la participación. No. Muy bien, unificado dentro de la diversidad. La música que usamos, unificado dentro de la diversidad. Estamos adorando de una manera unificada. Estamos usando la música para apoyarnos todos. Y eso es al considerar que el estilo de la música se utilizará para la adoración. La unidad es muy importante para nosotros. Hay unidad, estamos juntos. Platicamos que en algunas iglesias fue común de tener dos cultos. Y un culto de música tradicional, o dicen culto tradicional, y otro que era culto contemporáneo. Y la diferencia es que en un culto a lo mejor cantaron más himnos y otro usaron otro estilo de música, y fue totalmente basado en las preferencias. Los más jóvenes quisieron cierto tipo de música y no estaban cómodos aprendiendo los himnos que a lo mejor otros de otra generación ya cantaron. O los de otra generación no fueron de su preferencia cantar cantos que fueron más nuevos. Ellos quisieron cantar los mismos cantos que siempre cantaron. Y hasta dividieron las iglesias en dos cultos basado puramente en las preferencias personales del estilo de música, en lugar de dar preferencias unos a otros e incorporar diferentes estilos de música cantables. Tienen que ser estilos de música cantables. Si su preferencia de música es un estilo que difícilmente esta congregación puede cantar juntos, entonces pues puede ser muy difícil. Mi hermano Alejandro a lo mejor le gusta escuchar la música rap teológicamente sólida ahí en su casa, pero a lo mejor no tenemos el ritmo como congregación para que podamos corporalmente cantar este estilo, ¿no? Entonces no va a funcionar. Pero tenemos que ver que sí hay diferentes estilos y son cosas que podemos cantar congregacionalmente, pueden ser útiles para apoyar. No deseamos que la música se convierta en algo divisiva o desalentadora para cualquiera de los adoradores de Dios, sino más bien sea algo que une los corazones de los adoradores juntos. Por lo tanto, nuestro compromiso es desarrollar un estilo de adoración que mejor complemente la cultura de nuestra congregación, tanto jóvenes y los mayores, y que enseñe a estas generaciones a esforzarse hacia la unidad en el canto de alabanzas de Dios, sin importar las preferencias personales. Entonces, es la idea de tener, prefiriendo unos a otros en lugar de yo tengo que tener la música a mi manera. Yo estaba escuchando algo ayer cuando yo estaba ahí trabajando en el patio de la iglesia, escuchando un podcast, y estaban platicando de cuáles son algunas cosas que son más importantes cuando uno está buscando una nueva iglesia y cuáles son cosas secundarias. Y por algunos, una de las cosas que es su prioridad es el estilo de música, en lugar de la teología, la doctrina. Tiene más importancia el estilo de música que la predicación. Entonces, puede ser una manera equivocada de buscar una iglesia. Lo más importante es la doctrina, la enseñanza, si es bíblica,
y hay cosas que son secundarias. No es que no pueden considerar si hay opciones, pero si hay una opción de una iglesia sólida con excelente enseñanza bíblica, una iglesia que la doctrina no está muy bíblica, pero prefiere este estilo de música, pues debe estar donde la enseñanza va a ser mejor. Entonces también hay una necesidad de tratar de mantener la unidad, absteniéndose completamente de las preferencias de una generación o evitar la contención. Pues eso es algo que básicamente en la madurez, con la madurez, pensamos en otros, no pensamos en nosotros. No es decir que siempre va a ser el estilo que a otros les gusten, pero eso es algo que estamos considerando unos a otros. ¿Qué dice Filipenses 2:3? ¿Alguien puede leer Filipenses 2:3? Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Yo creo que no es. hagan nada por egoísmo, Ahí está. gloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Muy bien, gracias hermano. Entonces, con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Básicamente convierte en una competencia de quién puede servir a los demás. Este comentario una vez tenía un grupo de jóvenes aquí de otro lado, en la iglesia está tratando de servir a ellos y ellos tratando de servir a la iglesia. Alguien comentó, es como una competencia de ver quién puede servir el otro mejor. Si este tipo de deseo existe en la iglesia, si este tipo de deseo existe en los matrimonios, donde uno está tratando de servir al otro, va a ser una bendición. El problema es cuando cada quien está, no, yo quiero lo mío, yo quiero mi estilo, yo quiero mi preferencia. Y después que sirviendo juntos y tener unidad entre la diversidad, hay choques, porque uno no está recibiendo lo que uno quiere. Si el espíritu de preferir el uno al otro es alcanzado por los diversos elementos, generaciones de la iglesia, entonces se reflejará el equilibrio de las preferencias musicales. Debido a la naturaleza del pecado y el egoísmo, las personas tienden a volverse resentidas cuando sus preferencias personales no se acomodan. Entonces, la idea es de ver cómo podemos, y este va a ser diferente también entre la congregación dependiendo los talentos de los músicos y los estilos de música que ellos conocen, como platicamos cuando estábamos introduciendo algunos himnos viejos que son sólidos y por el mensaje importante que aprendemos. En la iglesia de Mochicago, yo estaba platicando con Pastor Tony y por algunos es un estilo que no están acostumbrados a tocar en la guitarra y fue difícil porque es un estilo que ellos no conocen tocar y tienen que aprender. Y entonces yo estaba agradecido que él aprendió a introducirnos a algunos himnos muy sólidos que son muy tradicionales, tal como otra música más moderno, pero de muy sólido su letra, su mensaje. Entonces, pero a veces va a ser diferente no solamente por la cultura donde está la iglesia, pero también los diferentes talentos de los que están dirigiendo. Van a acostumbrarse más a ciertos estilos que otros, y este va a ser un factor más en el estilo de la música que pueden utilizar.
Las preferencias musicales personales no están equivocadas, pero cuando se encuentran enfrentadas a las preferencias musicales personales de otra persona en una reunión corporativa, pueden volverse aliantes y divisas, que empiecen a dividir sobre preferencias. Puede ser en otras áreas, aparte de la música, ¿no? Hay preferencias, cada quien tiene preferencias sobre diferentes cosas. A lo mejor como tenemos una predicación expositiva en el culto, esa es nuestra costumbre, predicar la palabra versículo por versículo, exponiendo enseñanza de lo que dice la palabra. En la escuela dominical a veces tenemos algo poco más temático, es interactivo, pero a lo mejor algunos, esta no es su preferencia de tener escuela dominical así. En nuestra escuela dominical a veces puede ser por libros de la Biblia o puede ser a veces tocando ciertos temas, pero a veces hay diferentes preferencias y eso es algo que entre la diversidad hay una unidad en propósito. Entonces la idea aquí es este balance entre algo unificada, pero dentro de diversidad. En nuestra iglesia tenemos mucha diversidad, tenemos personas que a lo mejor crecieron en la ciudad y otros crecieron en un pueblo, otros crecieron en cierta clase social económico, otros en diferentes clases social económico, diferentes niveles de educación, diferentes trasfondos de vida. Algunos que crecieron en iglesias y otros que vinieron a Cristo muy después, con más años. Hay mucha diversidad. Y eso es una bendición para la iglesia, que no todos somos iguales, pero también eso es algo que puede apoyarnos juntos a adorar al Señor en una manera que da gloria a Dios, aún entre esta diversidad, ¿no? Entonces hay unidad entre diversidad. Dios no está más impresionado o contento por la música que suena tradicional que con la música que suena moderna, ni viceversa. Dado que la adoración se trata de Él, las preferencias deben ser retiradas para permitir la expresión sincera de todos los que adoren. Hay tanto beneficio espiritual de la música más nueva, teológicamente precisa y correcta, que la adoración con cantos más antiguos, que son teológicamente correctos y precisos. No estamos hablando de música moderna que, como creo que mencioné la última vez, había un estilo de música muy, muy común entre los 80s, que a veces referimos como música de Jesús es mi novio. ¿Y por qué? Porque fueron cantos que realmente, ¿estamos hablando al Dios o estamos hablando entre el noviazgo? Porque que fueron cantos tan vagos que no fue muy claro a quién estamos cantando. Hablaron de amor, hablando de sentimientos, pero realmente no dijeron nada sobre Dios, quién es Dios, sus atributos, su enseñanza. Fue un periodo donde mucha de la música fue escrito por músicos que no entendieron la Biblia, en lugar de escribir cantos escritos por pastores y personas que conocieron bien su Biblia, y después los cantos fueron adaptados a cierta música para cantar. Los estilos musicales van y vienen, pero Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. El estilo en el que adoramos a Dios con alabanzas musicales cambiará con tiempo. Sin embargo, Dios es constante e inmutable, que no cambia. Aunque no estamos interesados en mantenerse al día con cada nueva y última tendencia, adoramos a Dios en una situación cultural única. La música que usamos en la adoración debe reflejar cómo Cristo camina hacia una cultura y redime para sí mismo un pueblo que lo adore
como fueron creados para hacer. Fuimos creados para entonces adorar al Dios. Fuimos creados para adorar a Dios y disfrutar su presencia con nosotros, de gozarnos en Él. Entonces, básicamente lo que hemos tratado de ver entre estas lecciones es que la música que usamos con un propósito. El tipo de música que usamos para adorar a Dios, no para enfocar en los hombres y lo que uno siente. No estamos diciendo que nos sentimos algo. Cuando estamos adorando a Dios, estamos adorando y nuestras emociones están involucradas. Pero no buscamos un cierto sentir, buscamos adorar al Dios verdadero. Entonces, que es diferente que algunos que buscan un sentir emocional. Ellos están buscando ciertos sentimientos en lugar de buscar a Dios. Entonces, ¿cómo evaluamos la música que vamos a usar? Una de las cosas, 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comen o beben o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Lo que vamos a utilizar son cosas que nos dirigen a adorar a Dios, a glorificar a Dios. Este versículo habla de aún las cosas más rutinarias en la vida, comer y beber, debemos hacer para la gloria de Dios. Entonces, y más importante, cuando estamos reunidos para adorar a Dios, todos para su gloria. Colosenses 3:16, ya leímos, pero voy a comentar otra vez. ¿Alguien puede leer Colosenses 3:16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien, todos salmos, himnos y canciones espirituales están usados para enseñar y amonestar. Entonces, la letra de los cantos es lo más importante. ¿Qué es el contenido del canto? ¿Qué es el mensaje del canto? Buscamos cantos que tienen el concepto bíblico. Algunos cantos pueden ser aún cantando versículos. Hay cantos que son versículos de la Biblia con música. Es buena manera de memorizar versículos. Pero por lo mínimo, los conceptos bíblicos van a ser muy notables entre los cantos que cantamos. Estamos cantando para la gloria de Dios y estamos enseñando la teología, estamos enseñando la doctrina bíblica por medio de lo que cantamos, porque lo que cantamos va a grabar en la mente. Muchos van a recordar entre la semana la letra de los cantos. Va a venir este canto otra vez ahí a la memoria y entre la semana, aún más que la predicación. Pues ojalá la predicación de Tony de hoy, miércoles, va a estar ahí pasando en su mente, pero probablemente los cantos va a grabar más luego que la predicación. Entonces es importantísimo que la música sea correcta, precisa teológicamente. Y Hechos 17:11. ¿Alguien puede leer? Hechos 17:11. ¿Otro puede leer, por favor? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran. Muy bien, entonces los hermanos ahí en Berea estaban más nobles que los de Tesalónica porque recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es? Ellos estaban evaluando la enseñanza con la palabra.
importantísimo, aún cuando está escuchando enseñanzas, si sea en la escuela dominical, la predicación, donde sea, tiene que evaluar con la escritura si lo que estoy escuchando está de acuerdo con la palabra de Dios, interpretando el texto en su contexto. Alguien no está sacando un versículo fuera del contexto para decir sus propias opiniones. Y igual con la música, estamos evaluando la letra de los cantos para asegurar que la enseñanza del canto es algo bíblico. Hay cantos que pueden ser populares aún entre iglesias que tienen mensajes cuestionables, no tan bíblicos. Entonces, ese es el asunto, que lo que vamos a cantar va a ser cantos que están siendo evaluados con la palabra. Entonces, Pastor Tony, como él quien entre los pastores más involucrados en el ministerio de la música, ¿hay un comentario más de algo sobre cómo evaluar los cantos que quiere comentar? Sí, habitualmente estamos buscando que pues toda la letra que estamos usando en los cantos no hable del hombre como usted ha enseñado, sino que estemos hablando de Dios, que estemos hablando de aspectos bíblicos que se menciona ahí. Y escuchando un poco ahorita sobre lo que enseñaban, a veces tiende a ser más peligroso esa pseudo música cristiana que realmente la música del mundo, porque la música del mundo sabemos que es del mundo y podemos entenderlo. El problema de la música pseudo cristiana es que pensamos que es cristiana a veces y empieza a informarnos de una forma equivocada, y es donde hay que tener mucho cuidado. Antes hubo hermanos que les gustaba entonar un canto que decía ven Espíritu, ven, y empezamos a entender de que estábamos cantando en ocasiones cosas que realmente no eran tan acordes bíblicamente a lo que estamos enseñando o a lo que la Biblia dice. Entonces, en ese sentido, creo que la letra dirige completamente nuestros cantos, y ahora, de acuerdo a lo que tenemos ahora como cultura, buscando que toda la iglesia participe, pues colocamos una música congregacional. Gracias, hermano. Y lo mismo aplica, por ejemplo, a veces una película o algo que un tema completamente secular, nadie está pensando voy a aprender mi teología de esta película, pero hay programas de la televisión que son supuestamente basados en la historia bíblica, pero que se tuercen la enseñanza, y tristemente algunos están informando su teología por lo que dice Hollywood en un programa que es supuestamente cristiana, en lugar de permitir la palabra de Dios informar sus mentes y sus convicciones, pero la música por igual. Muy bien, hermanos, pues quería tomar los dos domingos poco diferente, algo muy temático, viendo algunos principios derivos de la palabra para guiarnos, pero para apoyarnos como congregación, entender cómo evaluar la música, por qué seleccionamos cantos que seleccionamos, y la importancia de la adoración corporal utilizando la música. La música no es la única manera que adoramos a Dios en los cultos. Ofrendamos, leemos la palabra, la predicación, aún las oraciones que muestran nuestra dependencia en Dios y confianza en Dios, son parte de la adoración, pero la música es una parte importante. Entonces, por eso tomando un poco más tiempo para explicar unos principios.